Comenzamos ahora el punto 7 de nuestra unidad sobre la Eucaristía. Nos toca ver aquí el siglo XX. Hacemos un salto desde Trento al siglo XX porque no ha habido mayor modificación teológica acerca de los conceptos de la Eucaristía. Sí, la piedad popular, como hemos visto, y la piedad en general se mantuvo a través de la devoción eucarística en la adoración. Pero Pío X viene a cambiar un poquito las costumbres y por lo tanto la óptica eucarística. En 1905 va a hablar de que el motivo fundamental de la Eucaristía es la santificación de los fieles. Y por eso saca el decreto Sacra Tridentina Synodus, donde va a proponer y a impulsar la comunión frecuente, incluso la comunión diaria, que era algo que llevaba más de 1000 años perdida. Y más adelante, el decreto Quam Singulari habla de la comunión de los niños llegado el uso de razón. Y acá es donde un poco con este motivo eucarístico se da un fuerte impulso al catecismo. Sabemos que San Pío X es el patrono de los catequistas, porque para la formación de los pequeños es que él da un fuerte impulso a la catequesis, la elaboración de catecismo, la formación de los catequistas. Un poco después de San Pío X se va produciendo lo que llamamos la renovación a través del movimiento litúrgico. Don Odo Kassel va a hablar de que en la liturgia hay una presencia dinámica de la acción de Cristo bajo el velo de los signos, es decir, ya no se va a ver como una cuestión de ritos y de cosas, como una rememoración de lo anterior, ni como una mejora de los ritos del Antiguo Testamento, de los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que esta presencia de la acción salvífica, no solo de la persona, él la llama presencia mistérica o memorial real, para no dar la impresión de que es un recuerdo psicológico. En este movimiento litúrgico también participaron don Prosper Geranger, Romano Guardini, Betz, del cual algunas cosas nosotros estamos viendo también a través de Mysterium Salutis, que toma a los padres griegos para ver cuál era el modo de ver la Eucaristía que ellos tenían. Se impulsa la participación de los fieles en el sacrificio eucarístico. Si bien todo estaba todavía muy centrado en la idea sacrificial, los fieles empiezan a sentirse parte de él, no espectadores, y por eso es que van apareciendo los misales de los fieles. También se va a ir permitiendo la misa vespertina, y para ello se modifica el ayuno eucarístico, ya no va a ser de tantas horas. El Papa Pío XII va a hablar de la Iglesia como cuerpo místico en su encíclica Mystici Corporis, pero también en la Mediator Dei va a valorar la liturgia como presencia de Cristo, aunque él va a proponer que la esencia del sacrificio, ¿se acuerdan que habíamos visto que la pregunta era ¿dónde se produce el sacrificio? Él lo va a ver en la separación de las especies, en que está por un lado el pan, sería el cuerpo, y por otro lado el vino, la sangre. Entonces, en eso él va a ver que hay un sacrificio. Por supuesto, esto nos damos cuenta que está todavía atado a una idea veterotestamentaria de sacrificio. Sin embargo, el culmen va a estar en la comunión eucarística. Ahí lo podemos ver estas ideas en los puntos 3848 y 3854 del Denzinger-Himmelmann. La gran renovación la va a dar el Concilio Vaticano II a través
de la Sacrosanctum Concilium, donde va a estar revisada toda la liturgia, y va a tener una visión de conjunto. El Vaticano va a proponer que exista un nuevo misal, que al poco tiempo apareció, que es el que nos rige actualmente, el llamado misal de Pablo VI, con una eucología renovada y con nuevas plegarias eucarísticas, con un aporte de más patrístico y bíblico a los prefacios y una proliferación de estos prefacios. Mientras tanto, en teología, en el año 1948, Leonhardt va a hablar de que el término transubstanciación ya resulta obsoleto e incomprensible en el mundo actual. Por eso él va a proponer transignificación. La idea acá, si nosotros nos corremos de una filosofía ontologista, de una filosofía de corte netamente metafísico, aristotélico-tomista, a una filosofía personalista y relacional, quiere decir que el pan deja ser pan para expresar algo nuevo. La sustancia de los seres está en la intención divina. Por eso empieza a significar algo diferente. Para Leonhardt, Schoenberg, que es más personalista, la transignificación era algo fuerte, no era un símbolo vacío. Schoenberg y Belte van a hablar de que existen signos informativos y signos realizativos. La Eucaristía estaría en este ámbito, el de los signos realizativos. El contenido de esto es la esencia del sacrificio. Una especie de amor o de comunión que hace presente a la persona. Lo mismo Schilleberg va a hablar de que Cristo en la Eucaristía es una presencia ofrecida y debe ser aceptada, por eso el tema de lo relacional. Y alcanza esto que era el pan y el vino, no solo un nuevo significado, sino una nueva finalidad, la finalidad de entrar en comunión. Por lo tanto, otro término que se usó en la época fue de transfinalización. Muchos autores proponían que transignificación y transfinalización suplantaran, incluso en los documentos de la Iglesia, a transubstanciación. Bueno, este debate lo va a saldar el Papa Pablo VI en su encíclica Mysterium Fidei, donde va a hablar de que es correcto hablar de una transignificación y de una transfinalización, pero no pueden reemplazar a transubstanciación. Si bien no hay una canonización dogmática de este término por depender de una determinada filosofía, explica un poco mejor que hay un cambio real, no simplemente en relación a quienes lo reciben o a qué o a cuál es el objetivo. Esto lo podemos ver en el Denzinger 4413. Así se va a ir dando una intervención de los papas acerca de esto. Ya hemos visto la encíclica Mysterium Fidei del Papa Pablo VI, también Juan Pablo II, la carta Domini Cecene, la encíclica Ecclesia de Eucaristía, donde habla que la Iglesia proviene de la Eucaristía, y también la carta apostólica Mane Nobiscum Domine. El Papa Benedicto XVI, en el año 2007, habla de la Eucaristía, a su segundo año prácticamente de pontificado, de la Eucaristía como Sacramentum Caritatis, sacramento de la caridad, porque en ella se expresa todo el amor, pero amor como entrega, como donación de Dios. Finalmente, el Papa Francisco
no tenemos ninguna encíclica sobre esto en particular, pero en toda su pontificado, en toda su doctrina habla de la importancia de la Eucaristía para el cristiano, y podemos destacar especialmente una homilía en la solemnidad del Corpus Christi del año 2013, un poquito cuando él empieza su ministerio.